3, 2, 1. ¿Beber o no beber? He ahí el dilema. Hola, esto es un episodio más de la Liga de la Injusticia. Por este lado, Will Bartender. Y por acá, Aqua Barman. Y el día de hoy hablaremos de unos temas controversiales. Tenemos una nueva sección en nuestro podcast y muchos temas en relación a todo lo que hablaremos hoy. ¿De qué hablaremos hoy, Gran Wilson? Aqua Barman, el día de hoy hablaremos de un tema demasiado controversial que es la importancia del alcohol en la sociedad y en los seres humanos, o cómo nos hemos conectado con el alcohol en todo este tiempo y en todo nuestro proceso de evolución. Buenísimo. ¿Y la sección nueva que me cuentas cuál será? Una sección donde haremos unas cosillas, traemos unos licores, cosas interesantes de las que hablaremos el día de hoy. Y pues nada, esto es un episodio nuevo de la Liga de la Injusticia. Listo, por aquí Aqua Barman, el gran Will Bartender y nada, bienvenido. Bienvenidos. Estamos aquí en la casa el día de hoy. Efectivamente, hoy hablaremos de la importancia del alcohol en la sociedad. Algo muy interesante que nos va a desglosar muchos subtemas que poco a poco vamos a profundizar. La segunda sección que vamos a tener el día de hoy va a ser hacer un cóctel. No podíamos venir a un podcast con dos bartenders, dos exponentes tan grandes de la coctelería y no enseñarte a hacer un cóctel. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un increíble cóctel que sé que les van a gustar. Me lo traje en la maleta desde Argentina, me lo traje en la maleta con el café colombiano y con la ginebra colombiana. Ya pronto se los presentaremos. En la sección nueva y en nuestra sección del podcast que se llama Haz tu propio cóctel, traemos una reversión de un cóctel demasiado interesante. Cuéntanos un poco de esto, Aqua. Por supuesto, la reversión del cóctel se llama Cola de Gallo. Perdón, el cóctel en el cual nos inspiramos se llama Cola de Gallo. Es un cóctel que contiene 45 mililitros de cachaza, 25 mililitros o 22.5 mililitros de Cynar y 22.5 mililitros de vermut rosso. Tiene una connotación interesante, unas notas especiadas, pero a la vez semi amargo, muy delicioso. La reversión que tenemos el día de hoy, ¿adivina cómo se va a llamar? No lo sé. ¿Cómo le dicen a los políticos cuando son corruptos, pero no pueden opinar acerca de ese tipo no pueden hacer comentarios acerca de ese tipo de sucesos? ¿Cómo le dirían? Yo creería que más que eso es como, tú no puedes hablar de esto porque yo tengo rabo de paja. Correcto, rabo de paja es el cóctel en el cual vamos a desarrollar hoy nuestra nueva sección. Es un cóctel interesante que para ello necesitamos que el gran productor nos tire los ingredientes. No, necesitamos que el gran productor nos alcance los ingredientes. Bueno, para ello vamos a utilizar Cynar, que para quien no lo conoce es un licor de alcachofas, realizado en Argentina pero que nace en Italia. Interesante, con notas semi amargas muy profundas. Vamos a utilizar licor de café 8 regiones, colombiano, y muy increíble, netamente colombiano, café extraído de 8 regiones, al cual nos denota un licor profundo, tostado y con mucha complejidad. Y por este lado traemos el Ballín, una ginebra con notas especiadas, una ginebra con mucho sabor, mucho carácter, una botella inspirada en los mitos y leyendas colombianos. Y pues, ¿qué podemos decir de este cóctel? Un cóctel demasiado criollo, un cóctel demasiado local, pero que no se sale de toda nuestra región de Sudamérica, ¿no? Por supuesto, una ginebra muy premiada, increíble, hecha en la región de Cartagena. Bien, para ello vamos a utilizar un mixing glass. Vamos de una a realizarlo, ¿te parece? De una, vamos Buenísimo. a hacerlo de una. Perfecto, necesitamos un mixing glass con hielito. Ya con el hielo listo. Bien. Don Will, ¿lo haces tú o lo hago yo? Vamos a hacer chimbupapas. Dale, Will. Y el que gane lo hace. Chipupapá es piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Para los que no saben qué es chimbum-papa, como lo decimos Nadie coloquialmente, sabe realmente quién es Chimpum-Papa. Chimpum-Papa, ¿dónde se dice? aquí en Bogotá es muy, Bueno, muy eso es local. recachaco. Eso es piedra, papel o tijera. Pero bueno, Chimpum-Papa, no sé ni por qué. Tal cual. Pero bueno, juguemos al Chimpum-Papa que dice la leyenda. Listo, entonces, Chimpum-Papa, una sola vez. Ya, una sola vez. Chimpum-Papa.
Chimpum papa. Ya, ganaste. No, yo igual yo pues, ajá. Entonces, señores, ¿que me lo sostiene o qué? Claro. Ay. Buena, cacorro. Listo, entonces, papi, vamos a tirar 15 mililitros de... Pero vamos a hacer dos, ¿no? Obviamente. Relájate, rabo de paja. Listo, entonces vamos a tirar 15 mililitros, en este caso como son dos, vamos a colocarle 30 centímetros cúbicos de Sin nada. nuestro licor de alcachofas. Vamos con el gran licor 8 regiones, 30 mililitros también. Interesantísimo, que nos va a aportar dulzor y notas tostadas. Y por último, nuestra ginebra predilecta, Gincito. Gin Selva, interesante. De esta vamos a tirar 60 mililitros para ambos cócteles. Productor, se acabó la ginebra. Se acabó la fiesta, papi. Qué vaina, ¿no? Ya saben. Refrescamos. Yo soy del team que refresca con la parte de arriba. Yo también, no. Yo Hay soy gente que team- lo hace con la gota lágrima, pero yo lo hago acá. ¿Sí? Yo también soy team de remover con la Se cuchara. puede con este Sí, obvio. también. Para gusto Para los colores. los colores, tal cual. Entonces acá refrescamos. No mucho, no poco, lo suficiente para que se diluyan Nuestra bebida. 60 centímetros cúbicos de agua. Perfecto. Luego vamos a servir. En este caso tenemos 2 copas labradas de Murano. Yo lo sirvo, puede ser. porque Nuestro no- productor nos las enfrió previamente. Y bueno, como nuestro ritual, siempre vamos a servir nuestro cóctel. Show. Chau. Una Increíble. pizquita más por este lado y terminamos por acá. Listo. Voilà. Aromatizaríamos con una naranja increíble, pero ajá, se las debemos. Ey, espera. Y no podemos beber este cóctel sin antes citar una frase muy importante del gran Charles Bukowski. Casi Y nadie. dice, bueno, tú no eres Dios, Chinaski. Relájate y toma otro trago. No jodas, Salud. no frase la verga. Yo también tengo una frase interesante y es una frase de un gran bebedor. Se llama el gran Homero Simpson. El Homero Simpson decía que el alcohol es el origen de todos nuestros problemas, pero también es la solución. Un coctelito. Mierda. Ey, Con ¿qué- mucho amor, con mucha pasión, hablando sobre Charles Bukowski, como lo decíamos en este tema, exponente principal de... Del realismo sucio, atención, gran escritor, el Charles Bukowski, de origen estadounidense, el cual tomaba bastante, ¿sí? O sea, realmente... Digamos que hoy lo citamos, digamos, en nuestro podcast porque nuestro tema principal hoy es la importancia del alcohol en la sociedad, y este escritor en medio de sus libros hablaba mucho sobre el alcohol y lo relacionaba mucho en sus escritos. Entonces, obviamente, esto nos da la capacidad de hablar todo y desglosar y desarrollar todos los temas que tenemos del día de hoy, ¿no, Aqua? Por supuesto. Entonces, yo quisiera iniciar con un tema. ¿Qué te pareció? ¿Te puedo interrumpir un momento? Por supuesto, papi, ¿cómo así? Esto está La verga, ¿sí o qué? de A ver, para el maravilla. productor que lo prueba. Ey, Ey, un traguito al productor, ya tú sabes. Bueno, Master. No, todo bien. Empecemos a desarrollar. ¿Cuál? Era para el brindis. Empecemos a desarrollar entonces ahora. Me gusta. Me salió muy bien. Salió muy bien. Salió muy bien. Bacán. deberías Chimba. tener la copita en la mano tú, ¿no? Una agüita, todo bien. No, Bueno, pero sí, tela. está bien, no, está Tela. bien, está bien. Me parece porque estamos así. Quiero trago, quiero trago. Listo. Si quiero emborracharme, hijo de puta. Listo, papi. Entonces, hablemos entonces de la sociedad, ¿sí o qué? Hasta ahí perfecto, güey. Listo. Ahora Entonces, sigue la importancia el día de hoy, cuando nosotros queremos conectar la importancia del alcohol en la sociedad, no podemos hablar No de la pierdas tu importancia eslogan. del alcohol de la sociedad Tu eslogan. sin antes hablar de la historia y de cómo nosotros los seres humanos que vivimos en esta sociedad conocimos el alcohol. Y como siempre decimos en nuestros podcasts, beber o no beber. He ahí el dilema. Entonces, si me preguntan
O si te pregunto a ti, Wilson, ¿el alcohol dónde nace? ¿En qué momento se encuentra con el ser humano? Si nosotros somos más subjetivos y nos volvemos muchísimos años atrás, aproximadamente unos 9.000 años, que es como lo que data. Millones, 9.000 millones. 10 millones. 10 millones de años. Listo, otra vez, ¿no? Entonces, Wilson, si hablamos de la importancia del alcohol en la sociedad, y te hago una pregunta muy puntual, y hablamos de la historia, ¿en qué momento el alcohol, digamos que este es el ser humano, Okay. y este es el alcohol, boom, ¿en qué momento de la historia se encuentran el ser humano y el alcohol? ¿Y por qué? Digamos que indagando y investigando muchos más atrás y volviendo a muchos millones de años atrás, aproximadamente hace unos 10 millones de años, los descendientes de los humanos o del Homo sapiens, que fueron los chimpancés, los gorilas y todos estos, encontraron la forma de vivir en el suelo, y con esta forma de vivir en el suelo empiezan a encontrar las frutas en descomposición que se fermentan y empiezan a encontrar efectos secundarios. A ver en si esto. entiendo la vaina. Yo soy un chimpancé, ¿sí o qué? Tal cual. Y voy caminando por la jungla, ¿sí o no? Por lo general se desarrollaban en las partes altas de los Ajá. Y árboles. se cayó un mango, ¿cierto? Ajá. El mango tiene mucho azúcar, se va descomponiendo. ¿Y por qué se descompone el mango? ¿Qué hace que se descomponga el mango? Más que de generar una descomposición, en este caso lo que vemos es que genera una fermentación. La fermentación se genera por los niveles altos de azúcares en las frutas. ¿Y qué componente principal convierte el azúcar en fermentación o en sus derivados? Los microorganismos, ¿correcto? Ajá. Perfecto. Entonces, en este caso, el mango cae al suelo, evidentemente se tiene que degradar naturalmente y entra en un proceso de descomposición por los microorganismos que empiezan a consumirse los azúcares Tal cual. y a convertirlos ¿en qué los convierte? En una fermentación, Alcohol. en etanol. Directamente en alcohol. O sea, comen azúcar, tiran alcohol en forma líquida. Sí. Hasta donde yo sé, sí. Igual, pues como esto es para la gente normal, mantenerlo simple. Sí. Azúcar, alcohol. Listo, entonces, entendiendo que cualquier fruta está compuesta de glucosa o de fructuosa, perdón, la fructuosa cuando se descompone por los microorganismos se convierte en alcohol. Tal cual. Correcto. Entonces, ¿qué pasaba con estos monos o con estos chimpancés o con nuestros precursores cuando comían esta fruta? ¿Qué les pasaba? Ellos empezaron o encontraron la forma de generar una recreación por medio de comernos estas frutas en descomposición que se fermentaban, y empezaban a encontrar efectos secundarios en cómo se sentían, mareos, lo mal conocido como nosotros lo conocemos como borrachera, y esto se lo generaba pues por esta fermentación en la fruta, y de ahí allí fueron como los inicios de cuando nuestra raza humana empezó a conocer como la fermentación. Pero no sería más hacia muchos más años adelante cuando ya se empezaron a crear las civilizaciones. Pero haciendo un paréntesis, es importante sacar relevancia de este episodio, porque a través de este acontecimiento histórico, el ser humano desarrolló ciertas enzimas que pueden descomponer el alcohol. Entonces, cuando ocurre esto, efectivamente se generan dos enzimas, que ya las vamos a mencionar, donde el alcohol se puede descomponer y podemos procesarlo. Cabe destacar que hay unos seres vivos que no pueden procesar el alcohol y que son sumamente nocivos. Tal cual, como lo decía Aqua, como que la raza humana se dio como la capacidad de desarrollar estas enzimas que sobreprotegían y podíamos tolerar mucho el alcohol. Esto se convierte en el precursor importante para nosotros empezar a darle base a la bebida del alcohol. Bien, las dos enzimas que mencioné anteriormente se llaman Pónmelas así, papá. Las dos enzimas que mencioné antes se llaman ADH y ADH. No, mentira. Las dos enzimas son ADH y ADLH. ¿Correcto? Estas descomponen de forma convencional el etanol en acetaldehído, y acetaldehído se descompone en acetato. Palabras más,
palabras menos, es la forma de asimilarlo en el cuerpo. Tal cual. ¿Por qué nos emborracha? Porque inmediatamente el alcohol viaja en la sangre y se va para la cabeza, ¿sí? Y a lo que se va para la cabeza, prende dos frenos. ¿Cuáles son? No sé. Sí, hay dos, ¿verdad? Bueno, activa el sistema. Listo. Cuando el alcohol viaja al cerebro, activa el sistema nervioso y efectivamente esto desinhibe, entre otras cosas. Pregunto, una vez que ya los monos comían fruta fermentada o nuestros precursores, ¿luego qué pasa? ¿Qué pasa en Mesopotamia? ¿Qué pasa en Egipto? ¿Qué pasa en Grecia? Después de esto, digamos como que se empieza a desarrollar nuestra raza humana, ya que empieza a crear civilizaciones. Se data de unas culturas que vamos más como hacia la región asiática, Grecia, la región nórdica también, donde empiezan a fermentar algo que de pronto no era tan común para ellos, pero fue lo que nosotros como seres humanos conocemos como la primera fermentación, y es un tema demasiado claro e importante, y es la hidromiel. La hidromiel, interesantísimo. Cuando hablamos de hidromiel, hablamos de dos ingredientes principalmente, el cual, agua Y miel, ¿correcto? La miel por sí sola no permite que permee oxígeno dentro de su composición, ¿correcto? Entonces, cuando le agregamos agua, efectivamente el H2O contiene oxígeno, diluye y obviamente esto hace que se fermente. Lo que hace que se fermente obviamente son las levaduras silvestres que están en el ambiente, ¿correcto? Esto genera una graduación alcohólica no tan alta, ¿ok? Esto genera máximo 10-11% grado. Quiere decir que vuelve y es fermentación. Claro. O sea, vinos, cerveza, sake, que es lo que conocemos nosotros como bebidas fermentadas. Obviamente, mucho antes de, digamos, de que existiera el vino, el sake y todo esto, como les decía, estas regiones como de Grecia, Egipto, en Asia, en la región nórdica, utilizaban estas bebidas como primero recreación, y también lo utilizaban en su poco conocimiento que tenían para la salud, lo utilizaban para curar algunas enfermedades que ellos creían que esta bebida ayudaba para ello. Tú sabes, te hago un paréntesis, tú sabes por qué cuando dos personas se casan, una pareja, ¿cierto? La mujer, el hombre, ¡pam!, se casan. Ajá. Cuando se van después de la boda, ¿cómo se le llama eso? Luna de miel. ¿Por qué se le llama luna de miel? Porque anteriormente la historia data que los nórdicos, cuando tenían una relación, o sea, juntaban un hombre con una mujer, se juntaban, duraban todo el ciclo lunar, que eran exactamente 30 días bebiendo, y ellos decían que esto era importante y fundamental para la fertilización en la relación, para ser más fértiles, tener muchos más hijos, que en ese momento pues no interesaba, y por eso un dato curioso es, por eso se llama luna de miel, y por eso las parejas se van de viaje a celebrar después de su matrimonio. Así es, un ciclo lunar completo bebiendo. Se pueden imaginar el guayabo, que vamos a hablar ahora del guayabo. El guayabo, como la pasaban de sabroso. Bueno, también, pero Sí. pues ya vamos a hablar un poquito del guayabo. Me encantaría también, ya que estamos hablando pues, de todo este tema de la historia, que concluyéramos luego, posteriormente anexáramos Claro. un poquito del guayabo, que habláramos, huevón, cómo se previene, Claro. cómo te ha funcionado a ti para que no te dé guayabo. Sabemos que yo no tengo 15 años, usted tampoco, y obviamente el tomar licor obviamente nos afecta bastante. Entonces, bueno, cerrando paréntesis, que ya luego desarrollaremos el tema del guayabo, vamos a hablar entonces, ya me hablaste de los nórdicos, me hablaste de la hidromiel, Claro. pero luego ¿qué pasa? Después de esto, lo que sucede es que por los lados de la región más occidental de Europa, empiezan a darse cuenta que la uva también se fermentaba y también salían fermentos, y de allí nace un licor demasiado importante para nosotros y para la historia, que es el vino. Correcto, hay que destacar también que obviamente las uvas no se originan en cualquier territorio, por ende se desarrolló muy bien en Europa. Además que requiere una práctica que es la vinicultura. Hay que llevar a otro nivel el nivel de estudios, valga la redundancia, no tan fácil como la hidromiel, que quizás se fermentaba de una forma silvestre, incluso en un panal de abeja, de pronto caía agua y ya pudiera haber ocurrido una fermentación allí.
a diferencia del vino que ya requiere cierta habilidad, cierta estrategia y cierta ciencia aplicada. Claro, pero en este tiempo digamos que ellos no tenían como ese estudio requerido, pero aún Sócrates. así empezaron a tener Sócrates, bebidas vínicas. Pilato, entonces soy como, claro que sí, marica, ¿cómo así? Analizaban la ciencia, analizaban todo, ¿no? Claro, pero o sea, a lo que yo voy es que O sea, ¿por digamos qué? que... Bueno, listo, No, lo no, no, o matamos. sea, sí. ¿Por qué tú dices que los primeros vinos eran malos? Es que nadie está diciendo, yo no te estoy diciendo que eran malos, simplemente que era otro tipo de vino a lo que producimos hoy en Es día. cierto, ¿Por qué? es cierto. Porque anteriormente sus procesos eran muy artesanales, obviamente se conectaban con los ciclos lunares, con la astrología, lo hacían, pero su proceso era totalmente diferente. Por ejemplo, antiguamente para macerar las uvas lo hacían con sus propios pies, es un ejemplo. Y decían que les daba más sabor. Más notas diferentes. Ahora ya tenemos miles de empresas gigantes, macroempresas que producen industrialmente vinos. Entonces no digo que esté malo, simplemente que tenían un proceso diferente y su graduación alcohólica también era diferente. Correcto, la vinicultura pues ha evolucionado muchísimo y creo que es un tema que podemos profundizar producción más adelante. Claro, claro. Porque es interesante, ¿verdad? Muy buen debate. Yo siento que los griegos tenían muy claro el proceso de hacer vino. O sea, de pronto inicialmente fue muy artesanal. Como quizás. todo, ¿no? A falla y error. Obviamente no tenían las cepas categorizadas de pronto como hoy en día están. Claro. Un Shiraz, un Pinot Noir, quizás no. En ese entonces no había forma de estudiarlas de cierta manera. Identificar, claro. Y de identificar, pero siento que son los precursores de mucha de nuestra gastronomía. Claro. De claro. muchos platos y de muchos, bueno, Bebidas, Bebidas, muchas etcétera. cosas que se desglosan. Después de esto, entonces ya empezamos a ver y a datar muchos escritos de los monjes ingleses que también producían bebidas fermentadas a bases de granos, a bases de cebadas, y allí nace la cerveza. yo quiero hacer una pregunta muy abierta y es, ¿por qué las bebidas alcohólicas están ligadas ligeramente con la religión? ¿Por qué? O sea, ¿por qué las bebidas alcohólicas siempre, cuando hablamos del cristianismo, Jesús repartió el pan y el vino, sí o qué? Tal cual. Cuando hablamos de los monjes gaélicos también tenían su whisky. ¿Por qué? O sea, ¿qué hace que esa unión entre la religión y el licor esté presente? Yo te voy a dar mi punto de vista. Por supuesto, no, papi. es el mío. Y siento que cuando se crea esta macroempresa que es la religión, porque esto es una empresa demasiado creada, ellos tenían que tener una fuente de ingresos principales y vieron el ingreso del alcohol o del licor, que era de un consumo demasiado masivo, como fuente principal para hacer sus macroedificios que hoy conocemos como iglesias. Me parece excelente. Mi punto de vista es que el ser humano lo que desconoce le aterra y lo que aterra tiene que tenerle control. Entonces realmente se alza la religión cuando uno toma un traguito, 2 traguitos, 3 traguitos, uno siente en su cuerpo como si no fuese su cuerpo. Uno siente su mente como si no fuese su mente. Se siente totalmente diferente. Entonces creo que esta sensación del ser humano diferente se apalancó para la religión. Es decir, Claro, también. Fue como una conectar dos cosas. Imagínate que no estuviéramos actualmente en el 2025, ¿correcto? Que yo te dijera, estamos en el siglo 1, perdón, en el año 1. Y yo te diga, tómate esto. Y tú te lo tomas y yo te diga, y yo sea un gurú, y te diga, bien, ahora te vas a conectar con los espíritus. Entonces tú me vas a creer a mí. Claro. Porque tú no tienes el nivel de cultura ya como en la actualidad para decir, bueno, el alcohol realmente es una reacción química en el cuerpo, etcétera, etcétera. Claro, Sino psicológicamente, ¿no? Vas a creer tú en la religión. Entonces realmente creo que fue una herramienta, los licores, los alcoholes, fue una herramienta que se utilizó para apalancar quizás estas creencias o estos dogmas. Es mi punto de vista también. Sí, claro, y son dos puntos de vista, digamos, Correcto. demasiado diferentes. Si ustedes tienen la verdad absoluta, colóquenlo en los comentarios porque me encantaría escucharlos. Ahora, esto es un anuncio parroquial y es, por favor, sigan a la Liga de la Injusticia En en YouTube. YouTube como la Liga de la Injusticia, en Instagram como, La Liga de la Injusticia. en TikTok como
La Liga de la Injusticia, bueno. y en todas nuestras redes sociales como la Liga de la Spotify. Injusticia. Recuerden- Spotify también vamos a hacer, van a poder escuchar todas las conversaciones completas, con los fallos, con las risas, con todo lo que Los pasa detrás bloopers. de cámaras, lo van a poder escuchar y lo van a poder ver en Spotify. Con los bloopers también, o si ustedes están en el gym y están cansados de escuchar la misma música todo el tiempo, aquí tienen a dos locos que están hablando del bar para que se caguen de la risa un ratico, Y del buen bebé. para que se parchen, pueden escucharlo en Spotify. Si quieren ver y aprender a hacer los cócteles en vivo, porque quizás en Spotify no pueden ver el cóctel como tal, pero en YouTube pueden ver cómo hacemos los coctelitos. Recuerden, somos dos locos que amamos el bar, amamos nuestro oficio, amamos nuestra profesión, para traerles a ustedes este hermoso podcast que se llama, La Liga de la Injusticia. por supuesto. Seguido a esto, digamos que ya como conocemos como la creación y la conexión que tuvimos los seres humanos con el alcohol, entramos como a unos puntos muy focales, y es el individuo por qué, el ser humano por qué empieza a tomar el licor y la bebida como tan fundamental, tan presente para eventos, Sí. se volvió como tan social, ¿no? Porque, o sea, alcohol versus humano. Tal cual. O sea, alcohol versus humano. Tal cual. Sabemos que el alcohol en exceso es nocivo. Incluso creo que todas las botellas traen un mensaje por regulación alimenticia colombiana o latinoamericana o en el mundo. Recuerden algo pequeño, el consumo responsable es demasiado importante en cada una de las bebidas que nosotros tengamos. O sea que nosotros tenemos bebidas para recrearnos y no para que pasen cosas más allá. Cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra salud, cuidemos cuando vamos camino a casa. Perfecto, entendiendo que el alcohol es etanol, en una botella contenemos 40% de grado de etanol y en algunos casos, y el otro es agua. Entonces hablamos de que en exceso puede ser nocivo, porque realmente el acetaldehído Ajá. es tóxico para el ser humano. Ajá. Es decir, cuando yo ingiero alcohol, la enzima ADH Ajá. convierte esta molécula Ok. en acetaldehído, y eso se vuelve tóxico. No es hasta la ¿AD qué? ADLH. ADLH. ADLH, ALDH. ALDH, que convierte el acetaldehído en acetato para que nuestro cuerpo la deseche o la absorba, ¿correcto? Tal cual. Entonces, pero si hablamos de que es nocivo, ¿en qué momento hay que dejar de tomar? ¿En qué momento uno dice, ya basta, ya es suficiente? Yo creo que en este versus del alcohol versus del ser humano tenemos como 5 ítems importantes y relevantes que marcan el momento de cómo transcurre la bebida o el alcohol en el cuerpo humano, y en qué momento se hace que sea detonante que puede acabar hasta contra nuestra misma salud. Perfecto, la fase 1 se llama la euforia, ¿correcto? Hey, yo me tomo mi traguito, me siento bacano, chimba, la música la empiezo a escuchar diferente. Hey, en la música, las viejas que están suaves, uno las empieza a ver más chimba. Hey, no me digan que no, porque si es así. Entonces, ajá, ese es el primero, Entonces, ¿cierto? en la euforia, digamos que desglosamos, y digamos que en cuanto a esto, comenzamos como con el primer punto, como tú lo decías, es el aumento de la sociabilidad, y es como que nosotros nos abrimos mucho más. De pronto vemos personas como yo que somos un poco introvertidas, personas que de pronto no socializamos mucho, pero cuando nos tomamos 2, 3 traguitos nos volvemos un poco más sociables, empezamos de pronto a conversar con personas que nosotros de pronto en nuestra mente no se nos pasaría que podríamos conversar, y como que es como el primer punto focal e Como que, importante. échame un chisme, a ver. No como sé, échame un tú chisme. llegas, no sé, tú llegas a la fiesta con tu combo de panas Ok. y estás ahí en el perreo, te tomas un traguito, te tomas 2, ves a una, como lo digo yo aquí muy rolo, a una baby bella al lado, tú la identificas. Tú en sano juicio pensabas que no podrías conversar ni siquiera con ella, ni siquiera sacarla a bailar, pero con 2 o 3 traguitos tú te sueltas, te relajas y, hey, ven, bailamos, puedes conocerla, de pronto posiblemente la chica te puede decir que no, pero ya te abres un poco más a la opción de pronto tú empezar a socializar y a conversar más con otras personas. Qué bueno, y sano jamás en la vida lo haría. No. ¿Sí o qué? Bacano. En sano juicio sería mucho más difícil, O sea, diría yo. que me atrevo a decir esto de forma irresponsable, que gracias al alcohol muchos de los seres humanos
estamos vivos hoy en día aquí. ¿Sí? ¿Crees? O sea, pues, huevón, a ver, si tu mamá no, si tu mamá no hubiese estado, si tu papá no hubiese estado prendido y le echó los perros a tu mamá, o sea, Tal cual, ¿sí o qué? así, tal cual. Muchos de lo que hoy existimos y creemos como nosotros pudo haber sido la consecuencia de 2 o 3 tragos bien tomaditos ¿Sí o qué? y abiertos a conversar, tal cual. O sea, nos concibieron contraídos. ¿sí o qué? Posiblemente, sí, Bueno, podemos bacano, decir que sí. bacano. Después de esto, digamos, entramos como a la disminución de las inhibiciones, ¿no? Entonces como que obviamos muchas cosas que pasan en el momento, si no somos tan sociables, pues no nos damos cuenta que estamos conversando con mucha gente, estamos compartiendo con otro tipo de personas, entonces digamos que no alcanzamos a ver lo que pasa en esta primera fase, que es como la euforia. La euforia, correcto. Luego venimos a la segunda fase, que es la excitación, y no precisamente, ¡Neta! y no precisamente esa excitación, sino que pues ya tenemos mayor tendencia a tomar riesgos, Claro. ya estamos un poco más desinhibidos, el cual ya somos un poco más agresivos porque no medimos quizás la fuerza con la que Las hacemos acciones. las acciones, correcto, y alteraciones de la percepción del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto ya no calculo 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, sino que, puta, se me hizo, amaneció 6 de la mañana y estoy en culo de fiesta, puta. ¿Sí me entiendes? Claro. Breve. Y digamos que en esta excitación también, cuando ya los tragos van un poco más arriba, podemos tener como problemas, riesgos a ser un poco agresivos, a tener comportamientos de que, como lo digo yo, yo soy el putas, y es algo que pasa mucho y que nosotros, digamos, trabajando en esta industria nos damos cuenta que pasa demasiado, ¿no? Esta es una de las fases que a mí más me gusta. Soy una persona creativa, bueno, tú también lo eres. Las personas creativas en esta fase, digamos que como ya no tenemos la realidad del tiempo o la tenemos un poco alterada, digamos que las leyes humanas que nos encasillan a crear, ¿sí? Nos hacen crear mucha más... Perdón, venga y reorganizo. Esta es la fase que más me gusta, la excitación, porque como ya nos desinhibimos de muchas leyes que nos rigen día tras día, que nos permiten no crear, Claro. o nos cierran la creatividad, con esta fase somos luz pura. Empezamos a crear y a crear y a crear. Sócrates y su grupo de filósofos hablaba que el vino o las copitas de vino de más les ayudaban a escribir, a desarrollar y a desarrollar el hemisferio derecho artístico de todas las personas. Entonces, esta es una de las fases que más me gusta y esta se consigue realmente con 3, 4 tragos, depende de la persona. A mí, con 5 traguitos, estoy súper bien, es mi fase. Después de esta venimos a la fase 3 de la quinta que tenemos y es la fase de la confusión. Entonces en ese momento ya, no sé, nos hemos bebido media botella solo, posiblemente una botella. En mi caso, que yo no bebo tanto, con media botellita o un Pero ¿cómo así que poquito... no bebes tanto, qué? Bueno, honestamente, con una botellita y un poquito más ya empezamos a conocer este punto que es la confusión. Dificultad de concentración. ¿Qué es dificultad de concentración? Que tú vas a pedir el Uber, puta, y ya no miras bien, ¿sí me entiendes? Entonces haces así, el pan, y no miras bien, ya no te acuerdas de tu casa, la llave hace así, ¿ves? Para meterla en el huequito, ¿sí o qué? Dicen por ahí, si meto la llave y no me abre la puerta, me devuelvo para la calle. Así es, así es. Nada, pérdida de memoria también. Digamos, ahí en ese caso, digamos, olvidamos lo que vivimos hace 2-3 horas, ya no estamos como en el nivel de la euforia, ya no estamos tan sociables, sino que ya estamos más confusos, más perdidos, con menos dirección a la que teníamos en las 2 fases anteriores. Esta fase no es tan chimba, porque generalmente esta fase en la fiesta es donde uno saca la tarjeta de crédito y ¡ran! Y el día siguiente, y puta, 2 millones de pesos. A 48 cotas. 2 millones de pesos. ¿Y dónde, hijo de puta, gasté yo 2 millones de pesos en la fiesta de ayer? Entonces, básicamente, eso pasa. En la cuarta fase, que es casi la última, es el estupor. Casi la última no, la penúltima. Entonces, sí. Hablé bien, güey, hablé bien. La penúltima, que quiere casi decir la última. casi la última, es el estupor.
¿Qué quiere decir esto? En el estupor. Estupor. Entramos a la fase cuarta, que es el estupor. ¿Y qué quiere decir que esta fase o la penúltima fase? Es cuando ya empezamos a perder la conciencia, cuando ya no recordamos lo que estamos viviendo. Jodido. Las lagunas que llamamos, ¿no? Jodido. Esto lo he visto yo mucho y ya acá en esta fase me da mucho dolor, porque he visto, a ver, nosotros estamos en un sector, para los que no nos ven de otros países o nos ven de fuera de Colombia, vivimos en Bogotá y estamos en una zona que se llama zona rosa, ¿correcto? En la zona T de Bogotá. Y he visto, presenciado muchas niñas que están en esta fase, la fase de estupor, y de verdad se ven desagradable, qué feo que estén en la calle de esa manera, desprotegidas. De verdad, ya eso, o sea, llegar a esa fase, de verdad terrible, ¿no? ¿Puedes volver a repetir eso? Ok. Es que la palabra niñas suena a menores de edad y puede haber un Conflicto. dilema ahí, claro. No, y está Las raro, jóvenes, sí. las jóvenes. No, entonces si quieres, Ajá. listo. Pero está bien, o sea, está bien que lo Sí. digas, o puedes decir, o muchos humanos, porque si No, y solo personas, referirse a las personas, mujeres, personas, sí, ajá, No, y enfocar sí también. claro, Que referirse solo a me las mujeres. imagino las peladitas. La peladita. Si me puta así en la verga, no, estás enfermo, mal perdido. Listo. La fase de estupor es la fase en la cual a mí, personalmente, como bartender o profesional de la hospitalidad, me da mucho más pesar o me da más vergüenza y a veces un poquito de pena ajena. ¿Cómo se dice? No encuentro la palabra. Tristeza, Tristeza, desilusión, preocupación. preocupación. Y la fase número 4, el estupor, es una de las fases que me da más preocupación, porque es una fase donde el ser humano pierde la conciencia absoluta y se convierte en un muñeco de trapo, Tal cual. vulnerable a cualquier circunstancia, y de verdad el alcohol lleva a esas consecuencias, pero de una forma indiscriminada, de una forma deliberada, de una forma irresponsable. Los invito a que si ven a una persona de este tipo, por favor cuídenla, porque efectivamente una persona de este tipo no tiene en sus cabales una forma de ejecutar. Nos ha pasado mucho en los bares. Claro. Y este tipo de personas siempre tenemos que tenerlas protegidas, obviamente dentro del establecimiento, para que se le pase su forma, su fase, ¿ok? Pero realmente es una de las fases que me da un poquito más de dolor ver a las personas de esa forma. Para los que no nos conocen, nosotros residimos en Bogotá y actualmente laboramos en una zona que se llama la zona T, y allí evidenciamos muchas personas en esta fase, que es la fase 4, que es la fase del estupor, y nos da demasiado tristeza y preocupación porque en el punto de la fase 3 a la fase 4 es cuando el ser humano ya no tiene el control y ejecuta muchas cosas muy mal hechas, tiene muy malas decisiones, no tienen un equilibrio real de lo que está pasando. Entonces, como lo decía Aqua, nosotros procuramos siempre primero, cuando estamos atendiendo, hablar mucho del consumo responsable, y segundo, salvar la vida y lo importante de la vida de la persona cuando está en esta fase. Así es, recuerden que nosotros como profesionales de la hospitalidad, nuestra labor únicamente no es servir un cóctel o servir un trago o emborrachar. Nuestra realmente función es invitar al comensal a vivir este recorrido de una forma agradable, segura y sensata. Ejemplo, cuando tú te montas a una montaña rusa, correcto, que es sumamente peligroso, pero con el profesional y con las medidas seguras vas a estar perfecto. Claro. Entonces, nosotros somos esta persona, el alcohol es la montaña rusa, ustedes son los que se montan y nosotros somos los profesionales que te ajustamos, te aseguramos y que hará que tu recorrido sea placentero y seguro. En resumidas cuentas, sabemos cómo conducir tu noche de una manera adecuada para que sea más divertida y no ya podamos estar como en esta última, antepenúltima fase, que es demasiado peligrosa. Correcto. ¿Y cuál es la última fase, Will? Esta última fase es la más triste y es la más difícil de asimilar, y es el coma etílico. En esta fase Cuéntame un podemos... poco de ese coma etílico porque no lo tengo tan presente. Claro, cuando nosotros hablamos del coma etílico es cuando ya la persona, su consumo de alcohol es demasiado repetitivo, es demasiado alto, cuando ya la bebida no se utiliza como recreación, sino como una adicción. No, el coma etílico es cuando te muere. Por eso,
Pero está diciendo... Entonces, por eso te estoy hablando de eso, de que se genera una adicción y por tanto beber y por tantas veces repetitivamente estar con el alcohol podemos tener un coma etílico. Pero el coma etílico es una consecuencia inmediata, no una consecuencia a largo plazo. Pero Es decir, es una consecuencia que se da por tanto consumo. escúchame a mí, mira, y tú me agarras el hilo. Listo, por último tenemos la fase del coma. El coma etílico es cuando tu cuerpo colapsa por la ingesta de etanol. Tu sistema nervioso no responde, por ende no respiras y por ende puedes morir. Obviamente. Es una fase muy triste. Es como la más dolorosa y creo que es la de todas las ¿Conoces fases. a alguien que haya vivido eso? Sí, lastimosamente pues en mi familia, digamos que tuvimos un familiar que por el consumo exceso de alcohol tuvo enfermedad, en este caso cirrosis, y fue muy difícil como tratar de sobrellevar esto, pero pues esos son los claros ejemplos que nos quedan a nosotros para saber y regular cómo bebemos el alcohol. Lo siento mucho por tu familiar. Estas son las fases para... son las 5 fases de las que entendemos. ¿Quién? ¿Esta fase según quién? Eso es según la OMS. ¿La qué? La OMS. Organización Mundial de la Salud. Ok. OMS. Según yo entiendo. Perfecto. Importante hacer ese CR porque como RI, del putas queda esto. Y aquí tenemos las 5 fases, desde donde pasa el alcohol, desde lo más top hasta lo peor, según la Organización Mundial de la Salud. O OMS. Tenemos las 5 fases, importante entenderlas, importante tomar previsiones. Para mí la más sabrosita es la 1 y la 2, ya de la 3 para abajo, terrible. No digo que no lo hagan porque lo van a vivir. Cuando fuimos universitarios, ya hoy en día no, pero cuando fuimos universitarios, pues también nos pegamos culo de fiestas también. Y metiendo un poquito aquí este tema en colación, ya que hablamos las 5 fases, quiero hacerte una pregunta, Aqua. En tus tiempos mozos, como lo decimos nosotros, en tus tiempos de fiesta, rumba y momentos maravillosos, ¿cómo hacías tú para controlar el guayabo? ¿O cómo asimilabas tú el guayabo? O si hoy en día bebes no tan seguido, ¿cómo haces para sobrellevar el guayabo? Bueno. O mal conocido, o conocido en otros lugares como resaca, como todo esto que pasa, ratón, todo esto que pasa después de un día de mucho alcohol. Por supuesto, el guayabo creo que es el precio más alto. O sea, el precio más alto que tú tienes que pagar por tomar es el guayabo, no la botella que te vayas a tomar. Obviamente hay unas botellas muy caras, pero realmente el precio más alto es un día de resaca el día siguiente. ¿Por qué? Porque es un día improductivo, un día donde comes mal, duermes mal. Es una mierda. Entonces mi consejo, pues, te cuento, hay personas, incluso, esto me parece súper curioso, pero hay personas que no les da guayabo. No sé cómo. Pero yo siento que eso es como el 1%. Yo he visto muy pocas, Okay. pero sí he conocido en mi vida como 3 personas que me dicen, no, marica, yo tome lo que tome, no me da guayabo. Puta, increíble, no sé cómo, pero bueno, hablando de mi experiencia, digamos que yo empecé a tomar a los 17 años, 18 años, no fui tan prematuro, empecé a tomar y a los 18 años, digamos que no me caía nada mal. Es decir, tomaba, tenía guayabo, 1 hora, me levantaba 1 hora, suficiente. Incluso la cantidad de horas no era proporcional al post-guayabo. Así que podría dormir 2-3 horas y maravilloso. Hablando de 18 años. Hoy en día tengo 30, efectivamente ya tengo como una medida, un estándar. Claro. Yo soy una persona que pesa 95 kilos y mi medida es tomar el 1% de alcohol durante 1 hora. O sea, por hora yo puedo tomar el 1% de mi peso en alcohol. 1 hora, el 1%, 2 horas, el 1%, 3 horas, el 1%, 1 hora, 4%. Hasta tomar el 4% de mi peso. Aquí ya yo estoy en la fase número 2 y no debería ingerir más porque tome lo que tome me va a dar guayabo. Si yo tomo ese 4% durante las 4 horas, no me da guayabo nunca. Tome lo que tome, tome aguardiente, tome tequila, tome lo que sea. Cabe destacar que para evitar el guayabo debes tener una vida activa y saludable, de ejercicios. Es decir, mientras tú, cuando tú sudas o cuando trotas, botas muchas toxinas. Esas toxinas hacen que tus poros
pues puedan respirar mejor, y entonces el guayabo también se evita. Y digamos que no hice ejercicio, digamos que tomé de más, etcétera, y ya sé, estoy prendo y ya sé que mañana me va a dar guayabo. ¿Qué hago yo? Pues generalmente, ¿qué haría yo? Sí, generalmente primero, la vieja confiable, acetaminofén, antes de dormir, acetaminofén no está nada bien, pero bueno, eso no pasa todo el tiempo, eso no. Okay. Acetaminofén, te acuestas, te levantas, duermes mínimo unas 7 horas. Mínimo. Si duermes menos, marica, va a haber guayabo obligado. 7 horas. Te levantas, comes algo de grasa, y vuelves y duermes una horita más. Okay. Te levantas y ya no tienes guayabo. Okay. O sea, esa es mi fórmula, como que la cagué, marica, culé fiesta, Okay. ya no puedo hacer nada porque no puedo revertir lo que ya tomé. Entonces, bueno, vuelvo y repito, acetaminofén, tomas, luego duermes 7 horas mínimo, luego algo de sal, comida, inmediatamente te acuestas otra vez, te levantas y ya estás full chimba. Yo, por mi caso, siempre he sido un ser humano que desde que comencé a beber, casi todos los licores o los tragos, o como lo quieran llamar ustedes, los espirituosos, me han dado resaca. Entonces esta fórmula que yo hago para curar mi resaca, mi guayabo, que es demasiado terrible, la aprendí de una muy buena catadora, mi madre. Y ella siempre en nuestra casa tenía Bonfies o sales de rehidratación, y lo que hacíamos antes de acostarnos era un Bonfies en agüita, teníamos sales en el cuerpo, un vaso completo bogadito con soda, el Bonfies, y te levantabas con un poquito de resaca, no tan duro, pero pues en mi caso siempre me ha dado demasiado duro. Aclaro, no soy tanto de beber cerveza, me gustan más los traguitos, pero lo que tú dices, yo también ya sé cuál es mi medida, sé hasta dónde puedo tomar, para no generar como esta resaca y este palpiteo de la cabeza al otro día que terrible, es boom, terrible. Boom. Sí, yo creo que realmente hay dos factores fundamentales para darles esos tips a nuestros oyentes, y creo que el primero es la cantidad que tomas. A veces tomar no es igual a tomar. O sea, tomar 10 shots en menos de media hora no es igual a tomar uno en una hora. Entonces, importante la cantidad que tomes, ¿cierto? Otro segundo tip es el agua. Estás tomando agua, porque también es importante un 3-1. ¿A qué llamo yo 3-1? Por cada trago que te tomes, 3 veces supera su volumen en agua. Y vas jugando el 3-1. Y lo tercero, para darle un tercer tips de bonus, es el tiempo. Yo era un tomador muy rápido. Yo tenía una botella de whisky y me la acababa en media hora, 40 minutos con mis parceros. Yo no me acuerdo de eso. ¿No? Entonces, ¿cuál es mi consejo y qué aprendí a hacer? Empecé a alargar los tiempos de sorbo y hacerlos más placenteros, y efectivamente tomaba menos. A la final esto es matemáticas. Tomas menos, te da menos guayabo. Tomas entre más tiempos, más prolongado, te da menos guayabo. Entonces, estos son mis 3 tips. Realmente me gustaría que tú le contaras a la audiencia. Mis 3 tips son realmente: 1, la cantidad que tomas es fundamental. 2, te estás hidratando o no. Y 3, el tiempo en sorbo y sorbo. Estos son mis 3 tips. ¿Cuáles son tus 3 tips? Mis 3 tips, el primero... ¿Cómo? Con este cigarro. con este cigarro. Con este... Para TikTok. Para que TikTok nos viralice. ¿Ah? Mis 3 tips o los 3... mis 3 tips... 3 tristes tigres. Ya. Mis 3 tips para controlar un poco la resaca o el guayabo, como lo llamamos nosotros, es el primero, mantenerte hidratado. El mío es el primero y el O sea, fundamental. te copiaste el segundo mío. No, yo estoy diciendo que para mí el primero y el fundamental es mantenerse hidratado. Okay. ¿Por qué? Porque la hidratación en el tiempo de la bebida ayuda a que tu cuerpo siempre esté, que los líquidos siempre estén circulando y sea mucho más fácil expulsar el licor. Y no me puedo hidratar con whisky. No. ¿Por qué? Porque la idea es hidratarse con agua, valga la redundancia, ya que esto ayuda a que los líquidos sean más rápidos y expulsemos el licor más rápido. El segundo, siempre tener sales de rehidratación, un Pedialit, un Electrolit, un Bonfies, algo que nos ayude y... Ojo, esto no es publicidad paga,
que nos ayude como a tener un poco más de control en las sales que ingresan a nuestro cuerpo. Y lo tercero, tener un muy buen descanso. Creería que el descanso es como la parte que también nos ayuda a que esta resaca sea más fácil de diluir. Así es. Entonces, bueno, ya tienen los 3 tips de Will Bartender, 3 tips de Aqua Barman, y entonces realmente ustedes tienen que usar las cartas que ustedes gusten. Es decir, si yo tengo una fiesta hoy y tengo que trabajar mañana a las 8 de la mañana, por ende no voy a descansar bien, entonces no tomo tanto, me hidrato bien y me tomo mi sal. Es decir, utilicen las cartas a su favor, depende de las circunstancias. Eso me recuerda a los años 1600, Pam, pam, pam. cuando era joven, que era una noche de fiesta completa, dormía 1 hora y media, 2 horas, y me levantaba a trabajar así como fuera, obviamente siempre con el control, pero eran días difíciles donde el cuerpo humano experimentaba muchas sensaciones, temblores, ganas de trasbocar, sudoración fría, cosas que tú llegabas en la noche a tu casa y no querías saber de nada ni de nadie, sino de tu cama. Entonces esto me hizo como traer a colación este tema del recuerdo de todo lo que vivimos en esos tiempos cuando éramos jóvenes y bellos, ¿no? Así es. Son miles de experiencias que nos ha traído el alcohol. El alcohol, efectivamente, pues muchos lo podrían señalar y categorizar como algo negativo, pero realmente es algo recreativo. Si tomamos café en exceso, puede ser nocivo. Tal cual. Si tomamos, dime algo saludable, no sé. No sé, batidos verdes. No, eso también va a la generar un cúrcuma, problema. el jengibre. Mucha gente se hace batidos de cúrcuma y de jengibre. Son muy saludables, efectivamente, son superalimentos, pero si lo consumimos en exceso nos puede subir la tensión. Tal cual, Pues como dice el dicho, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? Todo en exceso es malo. Todo. O ¿cómo es? De eso no dan bueno, pero tanto, ¿no? ¿Cómo De, es? de, Algo así dice el dicho. de eso tan bueno no dan tanto. ¿Sí es así? De eso tan bueno no dan tanto. Ok. Listo. Sí, ya, Nuestro ya, querido ya, productor, ya. cuéntanos. Está cansado nuestro productor. ¿Ah? Y otro tema. El tema ya lo íbamos a hablar, tranquilo. No nos Relájese, presiones. malparido. Sí, no nos presiones porque hay país. Entonces, después de que ya hablamos de cómo controlar el guayabo, de las Marica, fases, tú hablaste de año 1600 y se me vino eso a la cabeza ¿De qué? y lo tengo que decir, güey. del pam pam pam, Sí, de los años 1600, pam, pam, pam. Marica, y me acordé de un tema muy bonito, no, de un tema muy raro, marica, y muy loco. Y es, huevón, que leí la semana pasada, marica, que cómo así que cambiaban un esclavo por ron, huevón. O sea, eso me causó demasiado ruido en mi cabeza, huevón. O sea, tú vales un barril de ron, hijo de puta. O sea, ¿cómo así, huevón? Eso es un tema que vamos a indagar y abundar en el siguiente episodio, pero para hacerles un spoiler, en los años cuando se empezó a comercializar y empezar a conquistar muchas regiones del mundo, el ron o las bebidas espirituosas se convirtieron y se volvieron tan importantes En moneda de cambio. que eran el trueque, como se llamaba, y podían cambiar un barril de ron por un esclavo o 2 esclavos. Entonces era como un tema demasiado complejo que en Bueno. ese momento ellos no lo asimilaban. Y si tengo que hacer la conversión a hoy en día y decir, bueno, voy a cambiar a Tú un no bartender. vales ni medio barril. No, bueno, bien. Yo voy a decir tu valor y tú vas a decir el mío. Va. No, mentira, cada quien va a decir el valor suyo. Listo. Tú eres Will Bartender, ¿sí o Ok. qué? O sea, vamos a cambiar un bartender por una botella, ¿cierto? ¿Qué botella serías tú? Solo por una. Sí. Solo por una botella. Sí. Uy, sería complicado. Dímela. Yo creería que sería un Macallan XO. Eso no existe, pero ¿Cómo que no bueno, existe? no existe. ¿Cómo que no existe? No el John. Díganme ustedes y respóndanme en los comentarios. Le bajó 10 estratos el productor al podcast. Respóndanme ustedes en los comentarios, por favor, qué botella sería Wilson y además que si Zacapa XO, que si Macallan XO existe. Eso no existe. No existe. Estuvimos la existe. semana pasada en la gallery de Macallan, que solo hay 3 en el mundo y una está en Bogotá y no existe Zacapa XO. XO, Pri, Macallan. Pra, Pru, Ocoro, Biafra. Listo, yo sería, bueno, yo no me voy a poner tan exigente. Yo sería un Don Julio 1942. Por 3 razones claras. Nieta. Por 3 razones claras. Pásamela ahí. Pásamela ahí. ¿Ah? Bien.
Yo sería un 1942 por 3 razones claras. La primera, por lo alta y robusta que es. Bien, así soy yo, robusto. La segunda, Mucha porque, espalda, poco culo. porque es dulcita. La segunda, porque es dulcita. ¿Ok? Yo soy dulcito. Ok. Y la tercera, porque nace en 1942, de la mano de la Hacienda Primavera y hace homenaje al trabajo arduo de cuando adquirió don Julio esta hacienda. Entonces, trabajadora, así como yo, alta y robusta, así como yo, y dulcita también. Sería un 1942. Yo realmente sería, así como lo dijo nuestro productor, sería un Ollón. Sería un Bueno, Ollón. en esta verga así, Un marico. Ollón por 3 razones muy fundamentales La y llama, relevantes. Sería un Ollón por 3 funciones. La primera, que vengo de barrio, papá, y eso no se olvida No, ni se marica, eso quita. No me vayan a poner, No. ¿por qué me van a poner a mí una gente de barrio al lado mío, marica? Uy, eso sí suena re despectivo, la verdad. Corte, me voy. Bueno, listo, habla. ¿Cómo así que de barrio, marica? Entonces yo sería un Ollón. O sea, me dañaron mi carrera. Amigo, mira, te voy a dar las razones por qué. 3 Primero- razones primero- fundamentales de por qué soy un Ollón. Primero que puta es un Ollón, weón. Un Ollón mal conocido en Papi, el esto lo bajo voy a mundo. subir, weón. Por No eso. te asustes. No, Esto lo voy a sí. subir con Es los que yo no me reales. estoy asustando. Listo, Wilson, porque De hecho, un saludo a Vincoca, que es la empresa vinícola colombiana que produce Ollón. Un saludo a ellos. Y sería un Ollón porque, primero, porque vengo de bar. Segundo, porque soy tan sociable que soy asequible a todo el mundo. Y tercero, porque mi diseño, igual al de la botella, es disruptivo. Bueno, ahí tienen, señores. Plástico y barato. Y aquí tenemos 1942, clásico, elegante y trabajador. ¿Ah? Papito, El yin yang. el yin yang. ¿Ah? Lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Así es. Bueno, Bueno, y ya que pudimos hablar de todos estos temas en colación, de qué licor seríamos, de las fases, vamos a hablar de un tema que es demasiado serio e importante. ¿cuál? Entramos en el alcohol como droga. El alcohol como droga. Yo creería que esto no deberíamos hablar en el podcast, ¿Por qué? porque nosotros vivimos de esto y no... Sí, no podemos tirar de tanta mierda. O sea, no podemos tirar de tanta tierra al alcohol, weón. Digamos más bien adicción. Sí, la adicción, ¿cómo evitarla, pues? Hey, marica, ¿cómo Ya organicé las palabras. Epa, tu experiencia personal y la mía, weón, ya yo no tomo como tomaba antes. ¿Sí o qué? Te vas a poner la chaqueta. Sí, para variar. Le dicen Karate Kid. Me En los pongo la reels. chaqueta, me quito la chaqueta, me pongo la chaqueta, me En quito los la reels se ve diferente así. Entonces, Bueno, o sea, Espera, haz una introducción Sí, lo que voy a decir. de que igual el alcohol no deja de ser una realidad, es una droga, pero entonces algo No, chiquito sí, de que hay pim, pasa de una vez acá. Y ya después de que hablamos de todos estos temas en relación de qué licor seríamos, de las fases del alcohol, entramos a un tema que es un poco controversial, pero también se nos hace importante hablarlo y que ustedes escuchen de esto. A la final somos la Liga de la Injusticia y de la Liga de la Injusticia hablamos de lo bueno y de lo malo. Así es, y recuerden que acá, más que nosotros contar anécdotas, es darle herramientas a ustedes, nuestros oyentes, de cómo pueden sobrellevar y hacer más llevadero o más, la palabra, Ameno. más ameno, y no tan ameno, sino como disfrutable. La palabra es un sinónimo de disfrutable. ¿Cuál podría ser? Más sabroso. Eso es tu frase. Epa, sabroso. Listo. Entonces realmente nuestro objetivo es transmitirle las herramientas a ustedes para que se vivan este tema del alcohol de una forma más sabrosa, ¿sí? Teniendo en cuenta los riesgos, efectivamente, pero dándole las herramientas para superarlos. Claro, como hablamos